Si tuviera que decir todo lo que me pasa en un sentimiento, literalmente sería tristeza. Muchas preguntas de estás confundida, tú no sabes lo que tú quieres. Yo eso no lo entiendo. Ahora con un niño, ahora con una niña. Es que eso no. Un niño vale, una niña también, pero las dos cosas, no. Sí que es verdad que yo llego a un momento que es que no tiene ganas ni del instituto porque tú dices, es que no lo voy a pasar bien. Uno no es consciente realmente de las otras realidades hasta que tú sufres en tus propias carnes lo que es ser discriminado. Hubo muchas personas que hicieron que me avergonzara de cómo yo era. No, porque tú no eres un niño como los demás, tú eres diferente. Mi orientación sexual la descubrí realmente hace 2 años. Yo desde pequeña siempre me ha gustado tener, siempre he tenido el pelo corto, siempre me ha gustado jugar con niños, siempre me ha gustado, no sé, hacer lo que se decía en esa época, cosas de niño, ¿no? Y es verdad que sí que cuando me conocían pues decían, ay, es que yo daba por hecho que tú eras bollera. Y yo decía, pues no, o sea, me gustan los chicos de momento. A mí me hacían sentir que como yo era, estaba equivocado, porque a nosotros desde pequeños siempre nos han enseñado que los niños tienen que jugar con balones, las niñas tienen que jugar con muñecas, y como yo era un niño que le daba igual jugar con un balón que con una muñeca, que con lo que fuera, pues se agarraban a eso, a que yo no jugaba con lo que jugaban los niños. Mi orientación sexual yo creo que la empecé a descubrir desde pequeño porque sentía como cierta atracción hacia los hombres. Pero claro, desde pequeño te inculcan de que es hombre y mujer y yo no tenía esa idea de que podía tener algo con un hombre. A mí, vamos, en mi caso la gente se dio cuenta antes que yo, o sea, conmigo ya la gente se metía, por así decirlo, antes de que yo lo supiera. Yo decía, ¿esto por qué? Porque yo realmente no lo sabía. Y luego llegó una época en donde yo tampoco lo aceptaba. Yo empezaba a darme cuenta, pero era como que yo decía, esto no puede ser así, hay que cambiarlo. Y porque yo me sentía culpable conmigo mismo. No ya de por mi familia, porque gracias a Dios mi familia me ha aceptado bien eso, sino porque es como que la sociedad pues te hace que tú veas eso mal como que no es normal. Entonces yo me sentía mal conmigo mismo y decía, esto no puede ser así, hay que cambiarlo. Bueno, pues yo la verdad que soy de descubrir mi orientación sexual tardía. Seguramente pinceladas había tenido antes, pero hasta los 26 años no decidí que lo que me gustaba eran las chicas. Al no tener ninguna referencia ni familiar, ni ninguna referencia audiovisual, que es tan importante, ni literaria, pues no sabía lo que me estaba pasando. O sea, yo calculo que me di cuenta que me gustaban los hombres con 16, 17 años. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay personas que el despertar sexual no es con 10 años, sino que es muchísimo más tarde. A pesar de que siempre me habían atraído los chicos desde muy pequeño, no fue hasta los 21 años que fui consciente realmente de que era homosexual. Yo me crié en una familia católica conservadora y el tema de la homosexualidad no se hablaba, ni tampoco tenía unos referentes, no existía en aquel entonces unas figuras que yo pudiera identificar, decir, me parezco a esta persona, o mira, esto es lo que tengo yo. Sí, y fue la verdad que una lucha interna bastante dura, llegando incluso a veces a pensar en el suicidio. ¿Por qué creo que no hay referentes? Pues primero porque es algo tabú, que no está visibilizado para nada. O sea, cuando yo era pequeño, ahora sí, ahora hay más, pero cuando yo era pequeño no había ninguna persona LGTB en la tele, en mi entorno o en la radio, revista, donde fuera. Sí es verdad que había algunos, pero tampoco me sentía yo identificado con ellos. Suelen ser los típicos tíos gays, cisgénero, normativos, blancos, súper privilegiados, súper guay, y yo no era como ellos, ni yo ni muchas personas LGTB. Pues ha ido evolucionando, la verdad es que mi identidad sexual ha ido como cambiante. Es como que no lo he tenido nunca claro hasta ahora. Entonces primero salí del armario como gay para mis padres, luego resultó que tuve novia y me consideré bisexual, aunque no me atraían sexualmente las mujeres. Y luego con 18 años estuve a punto de
de empezar la transición, me eché para atrás y ahora mismo pues es cuando he decidido que es el momento. Pues la primera vez que descubrí mi identidad de género fue a los 5 años, cuando mi madre me estaba bañando y le dije que lo que tenía no estaba bien ahí, que lo que tendría que tener es lo que tiene una mujer y no lo que tiene un hombre. Para mí expresar por primera vez mi identidad fue para mí un logro, porque me estaba abriendo al mundo y sinceramente estaba abriéndome a como yo era realmente. Yo recuerdo cuando yo salí del armario, mi madre se lo tomó peor que mi padre y eso fue, no fue porque que también, ¿no?, que le daba pena que yo fuera homosexual, sino por el daño que me podían hacer a mí, sino cómo yo iba a sufrirlo, cómo la sociedad se iba a volver en mi contra. Y es verdad que realmente te miraban mal, te insultaban por la calle, te acosaban, incluso había muchísimas más agresiones de las que hay ahora. La primera vez que sentí que sufrí acoso por mi orientación fue con charlitas de mis compañeros a espaldas mías. Realmente nunca he tenido acoso como tal, o sea, sí, pero siempre ha sido a espaldas mías. Yo tampoco tenía muchos amigos cuando era pequeño y estando un día normal en el colegio se me acercó un grupito de niños, empezó a insultarme, me tiraron piedras, cosas varias que, bueno, a nadie le gustaría vivir. Fue en el colegio, los niños me llamaron maricón y después de eso me tiraron un balonazo a la cabeza. La primera vez, no recuerdo exactamente con qué edad, pero sí que era pequeña, sería en primaria, los primeros cursos de primaria y recuerdo que lo primero que escuché fue maricón. Además nunca me han dicho maricón los de mi clase, sino era de gente más mayor. Entonces, esa palabra no está dentro de tu vocabulario y no sabes exactamente qué significa. Pero al ver reírse a los demás, intuyes que es malo, entonces te da miedo preguntar qué es lo que significa. Personas que estaban en la EGB, es decir, estamos hablando de personas que podrían tener 12, 14 años, a un niño de 4 años, me esperaban a la salida del colegio a decirme mariquita, 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 con 4 años. A un niño de 4 años, que es un niño indefenso. Dice, el primer insulto, pues el primer insulto desde los 4 años. Desde los 4 o 5 años. Y se ha repetido durante toda mi vida. Un niño que no sabe quién es, ¿cómo le puede decir lo que es? Y encima de todo con una connotación negativa. Al final tienes miedo, te retrae. No eres tú. En quinto de primaria, que además era hasta un amigo mío, o sea, que es que me dijo maricón, así, de espontáneo. Y yo me puse allá a llorar, eso para mí fue un drama. Y yo no sabía ni lo que me pasaba en ese momento. Y era mi amigo, ya te digo, él se sentía mal porque, como me lo dijo de broma, entre comillas. Lo que pasa es que no sabe el daño que tú le puedes hacer a una persona, porque yo en ese momento yo no conocía, yo no había salido de mi ámbito, digamos, entonces yo no conocía si eso era bueno, si eso era malo. Fue en la calle, al ir de la mano con mi novia por parte de un matrimonio de personas de aproximadamente 50 años. Lo que me dijeron fue que eso no era normal y que las cosas en casa, pero delante de niños y en mitad de la calle, no. Yo sí recuerdo ir por la calle con mi marido, mi actual marido, y de perseguirnos motocicleta con niños y demás que querían pegarnos con los cascos y eso. Y afortunadamente siempre lo que es mi tamaño, porque no soy una persona que sea chica, siempre ha ahuyentado un poco a los posibles agresores. No siendo así, por ejemplo, en casos de amigos míos, donde se han sufrido brutales agresiones incluso en las puertas de las discotecas de ambiente que no había aquel entonces. El acoso principal no fue en la escuela, fue entre grupos de amigos, porque por la forma de cruzar las piernas solo ya me estaban deduciendo mi orientación sexual. Entonces es como, tienes que ser un chico y un heteronormativo. Es decir, aunque seas gay, tienes que pasar por unos filtros. Entonces, si llevas el pelo largo, eres un poco afeminado, ya no pasas esos filtros. Eso no es válido. Los filtros son algo que te imponen desde que eres
un renacuajo. Es decir, los aprendes, no naces con ellos. Que claro, yo de pequeño no podía tener pluma porque no podía, estaba fatal, ¿no? La gente pues me insultaba o lo que fuera y no, pero ya una vez que me daba igual, que todo el mundo lo sabía, pues me solté, incluso es que me cambió la voz, la forma de hablar, la forma de actuar, de expresarme, de interactuar con la gente, hacia un rol, entre comillas, más femenino, pero también ligado con lo masculino, o sea, poder ser yo mismo. Tenemos muchos estudios a nivel estatal, local y provincial y dentro de que el bullying en las escuelas en general es un grave problema actual, lo que sí está claro y lo demuestran los datos es que el bullying LGTBI-fóbico es el que tiene el mayor incidencia. Más de un 50% de jóvenes LGTBI sufren acoso en los centros escolares por su orientación o identidad de género. Vale, creo que algunas personas tienen la necesidad de meterse con otras personas ya no por su identidad de género o por su identidad sexual, que en mi caso fue así, porque te ven frágil o buscan subir su propia autoestima. Entonces es una forma muy sencilla de, haciéndole daño a una persona, provocar tu propia satisfacción. Pienso que esos niños que me hacían eso, los padres no le brindaron esa educación ni le dijeron el comportamiento que tenían que tener a una persona diferente a ellos. Realmente no sé por qué sentían esa necesidad de hacerme daño, porque lo veo un poco innecesario, pero también siento que es como un modo de autodefensa suya por sus inseguridades propias y tal, como una forma de desahogarse. Yo creo que esos compañeros tenían la necesidad de hacer eso para quedar bien con los demás, como intentar seguir la corriente al resto de la gente que estaba en la clase. Como yo era el único que había diferente, pues era la única diana que había para poder quedar por encima. Sinceramente yo creo que es porque tienen falta de confianza, lo primero. Necesitan hacer daño a los demás para sentirse mejores con ellos mismos. También sienten que les falta algo y por eso necesitan hacerse el gracioso para que la gente les preste atención. Yo creo que sienten esa necesidad simplemente porque se sienten superiores, porque se creen que lo normal es ser como ellos. Para mí la normalidad no existe, obviamente, y cada vez está la gente más abierta, tiene la mente más abierta, pero sí que es verdad que no es que haya una normalidad, la normalidad es lo que hay impuesto por la sociedad y por la gente. Y eso es lo que se ve normal, entre comillas. Viven en su mundo cuadriculado y todo lo que está fuera de ese mundo cuadriculado es lo diferente y es lo que tengo que atacar. Los acosadores generalmente son personas que ya de por sí han sufrido algo. ¿Y qué pasa? Que la única forma de que no les ataquen es atacando. Siempre tendemos a hacernos fuertes con las presas débiles. Nadie, evidentemente, al macarra de la clase no lo van a acosar. O a la chica que va poniendo por delante, aquí estoy yo, ¿qué me dices? Yo pienso también que ellos mismos tenían muchas carencias y muchos traumas que tenían que ir a por quien se creían que eran más débiles. Lo que pasa es que a mí no me conocían y dijeron, mira, esta que es la única que resalta por cómo puede ser, seguro que será la típica calla, vamos ya por ella. Lo que pasa es que se encontraron con otra cosa. Que te lleguen a insultar en el instituto este curso, tener que escuchar en una clase de tercero de ESO, ahí va el maricón. Tener que aguantar eso. Dices, ¿tú te enfrentas, no te enfrentas? Yo creo que este documental por eso es tan importante. Por eso es tan importante el documental. Porque se vuelven a repetir los patrones una y otra vez. Ese día cuando yo estaba en clase, el profesor entró y lo primero que hizo fue saludar a toda la clase, sentarse, y uno de los chavales pues, hizo una broma de mí. Y el profesor no solo le siguió la broma, sino que hizo que me levantara del asiento y empezó a hacer chistes homófobos señalándome. Y tuve que irme de la clase, que no podía seguir en esa clase. Sí que es verdad que hay muchos profesores que no hacen nada, hacen la vista gorda, e incluso yo he tenido profesores que más bien me han hasta un poco despreciado.
Algunos de esos profesores, pues básicamente insultos leves como se ha puesto con la regla, ha faltado a clase porque se ha puesto con la regla, nada, tiene cambios de humor, a lo mejor comía además y lo primero que me preguntaban es que ya te ha bajado. Cosas leves pero que a una temprana edad pues, no son tan leves, son grandes. En este curso hemos tenido aproximadamente unas 3 incidencias de este tipo de sucesos. En una de ellas estamos hablando de falta de respeto contra determinado profesorado, en otras de esas situaciones es falta de respeto hacia el alumnado. Teniendo en cuenta el tipo de zona en el que nosotros estamos operando desde el punto de vista de la educación, entiendo que no han sido demasiados casos. También hemos de tener en cuenta que lo que nosotros detectemos no es únicamente lo que está ocurriendo. Que nosotros tengamos constatado que ha habido 4 incidentes no significa que haya habido 4. Han podido haber 50 y se nos han escapado 46. Uno de mis objetivos en la granja es que el centro sea un centro seguro en todos los aspectos. Sobre todo en el que yo pueda ser quien quiera ser, como me dé la gana de ser y a nadie le importe, que es lo que pretendo en la vida, es lo que pretendo con mi familia. En el colegio me acuerdo que hubo una profesora de teatro, en el instituto ya, que sí una de teatro y otra de historia, que sí que fue cuando yo, antes de decírselo a nadie, yo lo llevaba muy mal. Y sí recuerdo que una de las veces hubo huelga y me tocó en la misma clase con la de teatro y con la de historia. Y ellas sí estuvieron hablando conmigo sin que yo dijese qué pasaba, pero se sabía, se sobreentendía y ellas sí estuvieron echándome un cable. De hecho, perdí el contacto con ellas y me gustaría retomarlo por la ayuda que me dieron en ese momento, ¿no? Como gracias, por agradecerles más que nada. Sí que es cierto que en el colegio hay profesores que se involucran y otros que ya no es que no se involucren, sino que directamente no están presentes y se quedan mirando y no pasa nada. ¿Cómo creo que debemos de trabajar con las personas jóvenes el tema de la tolerancia, la libertad, de la igualdad, el respeto, desde la educación? En relación a lo que falla con respecto a la lucha LGTBI en la aula, hoy en día, yo creo que quizá depende un poco o depende bastante de la voluntariedad del profesorado. Pero no creo o no veo que esté sistematizado en todos los centros que se hable sobre LGTBI-fobia. Entonces esa es la pena, ¿no? ¿Cuántas personas no están escuchando un discurso que podría de algún modo salvarla? Muchos ni siquiera conocen bien el tema o no tienen formación, ¿no? Y quizá me pregunto si sería necesario que, por ejemplo, en el máster de profesorado, ¿no? Hubiera un módulo sobre estas cuestiones o que ya se hablara sobre diversidad LGTB, derechos, cómo abordar una situación de LGTBI-fobia en el aula. Quizá la formación de los profesores sería una parte por la que abordar esto. Y otra cuestión sería que las leyes no estén solo ahí en el papel. Eso no hay que trabajarlo en secundaria, eso no hay que hacerlo en un instituto, eso hay que hacerlo en infantil. En el momento en que eso se trabaja en infantil, el alumnado ya no tiene problema de saber que hay un niño con vulva o una niña con pene, no tiene problema. En escucharlo no lo asocia como un problema, no lo asocia como algo raro. Lo que me hizo a mí empezar a trabajar el tema de la diversidad afectivo-sexual en la escuela, pues era una necesidad interna de aportar mi granito de arena en el campo en el que yo me dedicaba. El grupo de trabajo Escuela Arcoiris básicamente pretende la integración de la diversidad afectivo-sexual dentro de la práctica docente. Entonces el desarrollo del trabajo cada curso tiene dos fases claramente diferenciadas.
En la primera fase es la formación del profesorado, cada año nos vamos centrando en un aspecto dentro de la diversidad, es un campo muy amplio, pues un año nos dedicamos a identidad de género, otro año a expresión de género, cada año nos formamos en un aspecto y una vez que estamos formados en ese aspecto, con la ayuda de asesores externos que nos forman, pues elaboramos algún tipo de recurso educativo que ponemos a disposición pues del resto del profesorado que lo quiera utilizar, porque nuestro interés siempre es que el profesorado que se encuentre con situaciones de agresiones homófobas, transfobas o cualquier tipo de dificultad en el proceso relacionado con este tema, tengan recursos a los que puedan recurrir para darle respuesta. Porque muchas veces creo que no lo hacen no porque no lo conozcan, sino porque no saben cómo hacerlo. Yo nunca he tenido una clase de orientación sexual que no haya sido orientada a parejas heterosexuales, nunca. He recibido clases de orientación sexual, de sexología y orientación del género. Los datos que le hacían falta a esas clases básicamente eran la teoría del género, estaba mal explicada, porque ya se sabe que no hay solamente 2 géneros, sino hay más de 3 géneros, y eso literalmente no te lo explicaban. Que si son necesarias las clases de educación sexual y de educación afectivo-sexual, sí, son muy necesarias, pero porque no tienes por qué tener claro ni siquiera qué es lo que te gusta a ti, siendo heterosexual incluso, dentro de lo que es el abanico de tu sexualidad, tú puedes no entender que tú puedas querer llevar un bolso. Es así de sencillo, hay bolsos de hombre y bolsos de mujeres, ¿y por qué no puedo llevar un bolso de mujer o un bolso de hombre? Simplemente, o no me puedo pintar las uñas, dejo de ser un hombre, dejo de ser... O sea, es necesaria de romper con esa, desmitificar esos roles de género que tenemos adquiridos para empezar. La sexualidad en general sigue siendo un tabú, no se habla de sexualidad. Y si a eso le añade la diversidad, pues ya es un poco en el imaginario de algunas personas, es como algo que es impensable. Entonces, claro, nos encontramos con ese grave problema. No se quiere educar en sexualidad y no se quiere educar en diversidad afectivo-sexual. Entonces, claro, nosotros no vamos a informar o adoctrinar, como dice la gente, vamos a hablar de la realidad. No estamos presentando unas posibilidades de futuro de vida, estamos hablando de cosas que ya existen, de realidades que existen. Entonces, lo que tenemos que hacerle entender a la sociedad que es una realidad que existe, que la naturaleza es muy diversa, que no se está creando, que esto no es una moda de ahora, como dicen. Lo que pasa es que ahora, como tenemos más libertad, tenemos leyes que nos amparan, la gente se siente más valiente para hacerse visible, porque la visibilidad es otra de las grandes herramientas contra la LGTB-fobia. El motivo por el cual no se dan es por el tema del tabú y que se sigue confiando en agentes externos que para intervenciones puntuales están muy bien, pero claro, yo en 1 hora o en 2 horas te puedo contar lo que te puedo contar. Si me llamaras a lo largo de los 3 trimestres en varias ocasiones, la educación sexual que el grupo podría recibir sería muchísimo más rica, porque no se centraría como normalmente se centra en una prevención ante un embarazo o una ITS, sino que se centraría en quién soy yo, cómo es mi cuerpo, qué tipo de prácticas existen, me pueden interesar más o menos, y sobre todo quitarme prejuicios con respecto a esas prácticas y dejar de idealizar el mundo de la ciencia ficción, que es el porno, ¿no? Sí es verdad que nos encontramos cada vez más cosas en los centros educativos, cada vez hay más gente que se plantea su identidad de género en un centro educativo y está esperando porque muchas veces en su casa no lo pueden hablar, están esperando que nosotros seamos los que les demos pie o los que podamos escucharlo. Y no solo que no lo escuchemos, sino que no lo juzguemos. Y que no lo juzguemos, pero claro, para poderlo escuchar, poderlo orientar y no juzgar, tenemos que saber de lo que nos están hablando. Que sí que está muy bien que hagamos muchos cursos de TIC, que hagamos muchos cursos de Moodle, que hagamos muchos cursos informáticos, pero nos falta hacer muchos cursos para saber que cuando un chico te dice, creo que yo me estoy pensando que no tengo tan claro si soy un chico, que empiezo a pensar que soy una chica y no sé cómo plantearlo en mi casa, o no sé cómo hacerlo, o no sé cómo yo mismo
estoy dándome cuenta de eso, pero no sé qué me está pasando, saber que en los centros educativos tiene que haber gente que sepa por lo menos darle una pequeña respuesta a ese tipo de cosas. El hecho de que se cuestione que determinadas temáticas se aborden en las tutorías de secundaria, como por ejemplo el hecho de dar información acerca de cuáles son las distintas opciones que con respecto a la sexualidad pueden tener las personas. Eso no debería de ser entendido como un adoctrinamiento o una exposición a todo eso para hacer que las personas adquieran esa tendencia, en absoluto. Simplemente se trata que, partiendo de lo que es la inquietud natural de cada persona, todos seamos respetuosos con todas las opciones distintas que hay. Y ser respetuosos porque todas merecen el máximo respeto. Yo creo que se debe trabajar sobre todo en esa tela tan fina que hay entre promover la libertad y dejar que las personas sean como quieran ser y deseen mostrarse como son, y sabemos que eso es un proceso. O sea, yo no nací sabiendo soy Ana Erika, del sexo femenino, del género femenino, y me siento en total armonía con eso. Entonces, en mi proceso de desarrollo madurativo me fui identificando y posicionando, ¿no? Y viviendo mi libertad como mujer que soy. Entonces, yo creo que sigue siendo necesario trabajar los valores del respeto, fundamental. Entonces, el respeto a la persona y el respeto a la libertad de la persona. Y cuidar muchísimo todavía los soportes creativos para hablar de este tema, para que ni se ridiculice, ni caigamos en una pantomima de la diversidad, porque la diversidad tiene una parte diversa, folclórica, festiva, pero también tiene una parte de gestionar esa diversidad. Cómo cada uno puede ser en igualdad de derechos, tener las oportunidades y poder vivir una vida plena en lo afectivo, en lo laboral, en la educación. Entonces, eso tiene que ser un trabajo sincronizado entre todas las administraciones. Yo doy charlas en institutos, cada vez que puedo escaparme de un centro de secundaria para hablar sobre LGTBI-fobia y para hablar sobre mis novelas, lo hago. ¿No? Hay limitaciones, no siempre puedo hacerlo, pero cada vez que puedo me escapo. Y la orientación que le doy a estas charlas es un poco la de contar mi historia personal. Creo que por medio de la empatía, ¿no? ya que soy psicólogo, por medio de la empatía creo que se consigue conectar con las personas, ¿no? Luego sí que es verdad que intento irme a una parte más teórica de debatir, ¿no? No me puedo quedar solo en la parte emocional de contar mi historia personal, sino que también intento debatir con ellos sobre ideas que todavía quedan, sobre, bueno, ideas que hay debajo de la homofobia, diría yo, ¿no? De la LGTBI-fobia, como que la orientación sexual se puede modificar, se puede aprender. Esto estaría vinculado totalmente a ideas como el PIN parental. No podemos olvidar que la LGTBI-fobia no es un ente etéreo que está ahí en el espacio, son casos particulares de personas, de chicos, chicas, jóvenes que están sufriendo un ataque hacia su persona. Entonces, claro, puede llegar a destruir a una persona, como te decía antes, que puede llegar hasta, hay veces que en casos muy dramáticos, al suicidio, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es precisamente que en el currículum de todos los centros educativos se trabajase desde la diversidad afectivo-sexual como una asignatura más. Y entonces ahí es donde encontramos los grandes problemas, pero bueno, es nuestro reto trabajar, porque sabemos que la herramienta fundamental es la educación. La gente cree que por descubrir esas cosas ya todo el mundo se va a volver homosexual, o tienen como un miedo inexistente, un miedo inexplicable. Las personas ven algo diferente y se burlan o se ríen de ti. A lo mejor parece tontería, pero la primera vez que tú te pintas las uñas, la primera vez que tú te muestras realmente como tú eres, tú lo pasas mal por el que dirán, pero al final te das cuenta de que no es tan malo y que si alguien te dice algo, tú estás tan orgulloso de ti mismo que no dejas que te afecte lo que la gente del exterior te dice. Sufre no con el que dirán, sufre con lo que dicen. O sea, a mí el que dirán me da igual, pero con lo que dicen, sufre. Tengo un recuerdo en una productora donde trabajaba, y yo pues, era redactor en esa productora y habitualmente solía escribir, y sigo todavía, escribiendo con plumas, unas plumas estilográficas, y era una pluma estilográfica buena, era Montblanc.
y la perdí en la redacción y le pregunté al productor, perdona, mira, he perdido la pluma, si alguien la encuentra o algo, y esa persona salió a mitad de la redacción, es decir, sale de su despacho, se va a mitad de la redacción, estamos hablando que yo tendría 23 o 24 años, y empieza a decir, perdonar, estamos hablando que ya había unas 10 o 15 personas, que es que José María ha perdido la pluma. Parece que es una broma, yo no daba crédito, y las 10, 15 personas que había allí, amigos que eran incluso amigos míos, se empezaron a reír. Todos. Es que fue departamento por departamento a preguntar con la misma broma y yo es que no daba crédito. Todos riéndose de una broma. Que ya me diréis vosotros qué broma es esa. Y después cogí a dos amigas que tenía allí y le digo, mira, si esto que ha dicho me ha sentado mal, lo que peor he llevado es vuestro silencio cómplice. Sí, varias veces me he tenido que quedar en silencio porque a lo mejor me ha pasado algo de ellos, estar a lo mejor en un bar con mis padres y ver algún episodio así, yo querer responder y mis padres decirme que no me metan esas cosas. Por dentro me siento mal porque nadie debería de vivir esas situaciones solo y que la gente de su alrededor se quede callada. ¿El silencio de los demás? Pues sí. ¿Qué voy a decir? Tenía que ser uno más, tenía que estar integrado, ¿no? Si tenía buzones que me hacían bullying, yo tenía que ser parte de ellos también, para sentirme aceptado entre todos. Sí, aparte que todos tenemos actitudes muy homófobas, muy machistas, todo lo peor del mundo desde pequeño, y es importante deconstruirse. Sí he formado parte de eso porque no sabía lo que estaba haciendo. Y si he llamado al chaval de la clase más afeminado maricón, yo mismo, he sido uno de ellos, me he callado e incluso he sido yo el que lo ha hecho. Yo sigo teniendo transfobia y me doy cuenta porque yo misma soy transfoba conmigo. Es decir, a mí cambiar el chip de masculino a femenino me ha costado, porque sí que es verdad que mi transición la empecé hablando en inglés y en inglés es cierto que no se hacen esas diferencias con el género, o no siempre. Entonces cuando me volví aquí a España sí me di cuenta de que tengo mucho prejuicio en mi cabeza. Todo el colectivo tiene prejuicio, que no venga una persona heteronormativa a decirme que no tiene ningún tipo de prejuicio o que no tiene ningún tipo de filtro para decir tú eres válido, tú no eres válido. Con el paso del tiempo sí es verdad que me he arrepentido porque a mí si me hubieran ayudado lo hubiera agradecido un montón y claro, viendo el panorama ahora de que yo no las ayudaba, yo era otro igual que ellos. Entonces, ahora lo pienso y digo yo, es que debería haber ayudado, debería haber actuado, aunque yo tuviera miedo, pero debería haberlo hecho. Y hoy en día me arrepiento, la verdad. Los silenciosos, los que no hacemos nada, yo creo que tenemos una gran labor, que es apoyar al que está siendo agredido y levantar nuestra voz diciendo basta, stop a la LGTBI-fobia. No quiero ser cómplice de una sociedad que mira o que duerme mientras los demás pasan y sufren. Quiero ser parte de esa sociedad que vive y está activa para trabajar para que ninguna persona, por su diversidad, sienta vergüenza, tenga que pedir permiso o sienta que su sociedad no lo quiere. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es querer a nuestra sociedad desde los afectos, pero también desde el respeto. El silencio muchas veces es peor que este tipo de violencia, porque al final es una violencia que sufrimos muchas personas LGTBI. Una violencia silenciosa, una violencia que a la gente, pues, ¿qué necesidad hay de celebrar, por ejemplo, el orgullo, ¿no? De significarse? Pues sí, porque existe todavía este tipo de violencia, ¿no?
Creo que celebrar eventos del tipo Orgullo, Semana de la Diversidad, ¿no? Las jornadas sobre LGTBI-fobia en torno al 17 de mayo, creo que todo este tipo de eventos son más que necesarios y creo que deberían ser una actividad, ¿no? Obligada cada curso, porque sigue quedando mucho odio. No es que siga quedando, es que incluso se podría decir que en los últimos años parece que aumentan los delitos de odio de este tipo. Y nunca sabemos hasta qué punto estamos salvándole la vida a alguien, que puede parecer muy exagerado que yo diga esto, pero puede ser que estemos salvando a alguien celebrando este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, este año vamos a hacer la primera semana de la diversidad, es decir, ya sentimos que estamos medianamente maduros en el trabajo de la diversidad afectivo-sexual en la escuela, entonces vamos a animarnos a celebrar la primera semana de la diversidad. Algo tan tonto como pintar un banco o pintar un paso de cebra o poner una bandera o un cartel, a mí me hace sentir una cierta sensación de seguridad o de amparo, en el sentido de que por lo menos las instituciones de ese pueblo reconocen mi diversidad y supongo que ante algún tipo de acto discriminatorio actuarían. Si yo en mi centro educativo veo que hay una bandera, veo que se hacen charlas, veo que el profesorado sí que tiene cierta sensibilidad con respecto a esto, me siento en un espacio seguro en el que se me va a permitir, por lo menos, o se me va a dar la posibilidad de desarrollarme con más tranquilidad y con más naturalidad como el resto de compañeros o compañeras que pueda tener yo en el aula. Pues ¿qué creo que aporta la Semana de la Diversidad? Pues yo creo que es precisamente un resumen de todo lo que hemos estado hablando, porque es poner encima de la mesa, abrir el foco al mundo, abrir las puertas de un colectivo a la sociedad. Entonces, acciones como estas son muy importantes porque es visibilizar la realidad, porque eso crea referentes para los chicos. Este documental, que creo por lo que estamos haciendo y por lo que estamos dando tanta referencia, creo que va a servir como referencia para ti que estás viendo el documental, pues que pertenece al colectivo y no lo sabes, LGTBI. Te va a servir porque hay referentes, pero también para ti que estás haciendo daño, un daño que no sabes que puedes hundir a tu compañero. Es un daño muchas veces que es irremediable y que con el futuro te vas a dar cuenta el daño que estás haciendo. Si tuviera que mandar un mensaje a chicos y chicas que estén pasándolo mal por cuestiones relacionadas con su orientación sexual, sería el mensaje de que hay esperanza y de que tienen que tener muy claro que aunque hay una pequeña parte de la sociedad que todavía nos odia y no nos entiende, incluso nos rechaza y nos agrede, no es lo que ocurre mayoritariamente. La mayoría de las personas nos acogen, nos respetan y sobre todo les diría que busquen apoyo y que busquen aliados, que están ahí, aunque ahora no los vean, las asociaciones, ¿no? Los distintos colectivos, y que buscar esta red de apoyo es fundamental y puede ser una salida para acabar con ese sufrimiento y esa sensación de soledad. Que lo nombren, que lo cuenten, que hablen con sus padres, que hablen con entidades como nosotros, como Jerez Gay, que si no tienen los recursos necesarios personales, nosotros le vamos a brindar todo el apoyo necesario, porque para intentar solucionar un problema, lo primero que hay que hacer es contarlo, verbalizarlo, que no se cierren, que no se lo callen, que lo cuenten y que desde luego con Jerez Gay todas las personas van a contar siempre. Yo quiero decir que seáis felices, que seáis vosotros mismos y que realmente ignoréis todo lo que están diciendo o todo lo que van a decir de vosotros, porque da igual. Que estéis con la persona que os quiere y que queréis y que os sintáis cómodos con vosotros mismos, porque es lo más importante de todo. Sigue siendo tú, no dejes que nadie te cambie y muéstralo al mundo. Eres un ser maravilloso y que te vas a dar cuenta de que no estás solo, simplemente te encuentras solo. Sigue. Yo les recomiendo que no tengan miedo, como dije antes, que se abran ellos, porque al fin y al cabo, vida nada más que hay una y creo que deben vivirla tal y como ellos la sientan. Yo le diría a mi yo del pasado que no se hubiera callado,
que hubiera sido él desde un primer momento y que no tenga miedo, que lo diga y que él que haga lo que realmente sienta. A mi yo del pasado actualmente le diría que sea ella misma. O sea, que dé igual lo que la gente esté diciendo de ti, porque realmente son pasajeras esas personas, ¿sabes? Si tuviera que decirle algo a mi yo del pasado, ¿qué le diría? Paciencia. Paciencia, porque lo único que estás pasando es simplemente que no te has encontrado. Y es necesario que estés perdido para que tú realmente sepas quién eres. Le diría que pensara más en ella, que no me juzgara tanto a mí misma y que fuera todo lo valiente que ella dice que es. Y me daría una palmadita en la espalda también. Lo que hoy en día yo le diría a mi yo del pasado es que, aunque el camino sea duro y vaya a sufrir muchísimo, que siga luchando, que siga para adelante, porque al fin y al cabo va a tener los resultados que realmente sueña. A mi yo del pasado le diría que la cagara una y otra vez, es decir, que no tuviera miedo a vivir, ni a equivocarse, ni... Algunas personas crecen con la tendencia a no hacer nada por si se equivocan, y eso es miedo, es decir, te da miedo experimentar, te da miedo. Entonces, no tengas una idea en tu cabeza, experimenta, disfruta, equivócate o no te equivoques, a lo mejor aciertas y no es lo que realmente querías, te das cuenta que aunque hayas acertado en algo, no es exactamente lo que necesitabas. A día de hoy estoy trabajando en liberarme, en que no me den miedo expresarme. Sí que es verdad que no voy a entrar en conflicto, porque lo veo innecesario, pero creo que salir a la calle sintiéndote fuerte ya es un paso más grande que el insulto que te puedan decir o que te puedan regalar. Lo que a mí me hace falta para estar totalmente liberado creo que es aprender a aceptarme del todo a mí mismo y no dejarme influir por ciertas cosas que me pueden decir personas que de verdad son importantes para mí, que ya vayan en serio o no, duelen muchas veces y te hacen sentirte inferior de alguna forma o buscan hacerte sentirte inferior a ellos porque eres diferente. Aunque yo siempre he pensado que durante el instituto y el colegio todo el mundo quiere ser igual, todo el mundo quiere aparentar, mira, no sé qué, tengo novia o tengo lo que sea. Pero una vez que se acaba eso, yo pienso que realmente los que salimos ganando somos las personas que de verdad somos diferentes, porque vamos a tener más abanico para poder expresarnos, para poder ver las cosas de otra manera. Si tú vives en una burbuja siempre lo vas a ver todo igual, pero si sales de la burbuja y empiezas a ver todo lo que te rodea, vas a aprender a mirar las cosas de forma diferente. Actualmente soy feliz. Estas lágrimas son de felicidad. Me siento muy liberada, la verdad. Si hoy día me siento liberado, evidentemente, pero hay mucho camino que recorrer, ¿eh? Y ese camino para recorrer quiero que tú lo hagas conmigo, porque si no, solos y solas, no lo conseguimos. Me atravesó el corazón, salió de tu boca llena de odio y de dolor. Mi cuerpo cayó al suelo, sentí solo frío y terror. No hubo una mano amiga, el miedo la venció. Y a veces me he sentido perdida por no saber quién soy. Cuando te quieres, todo se puede.
te quieres, todo se vence. Cuando te quieres, todo se puede. Cuando te quieres, todo se vence. Dices que es una locura que no tiene explicación. Cuánto te equivocas, guárdate tú sin razón. Con tu odio me haces más fuerte, tus balas no me hieren ya. He aprendido a quererme, es esta mi verdad. Y a veces me he sentido perdida por no saber quién soy. Cuando te quieres, todo se puede. Cuando te quieres, todo se vence.